El amanecer en los Andes siempre llegaba frío y azul. El sol se demoraba en aparecer detrás de las montañas, como si también le costara levantarse. En una pequeña comunidad, donde las casas eran de adobe y los techos de calamina, vivía una niña de cabello negro y ojos brillantes llamada María. Tenía apenas 8 años, pero ya conocía de cerca lo que significaba luchar cada día contra la vida. Su familia era humilde. El padre trabajaba la tierra, cultivando papas y maíz en terrenos pedregosos. La madre pasaba las tardes tejiendo ponchos y chullos para vender en el mercado del pueblo. El dinero alcanzaba apenas para lo justo: arroz, harina, algo de carne de vez en cuando. Zapatos, en cambio, eran un lujo imposible. María tenía un par de sandalias viejas que le habían regalado, pero ya estaban tan rotas que caminar con ellas era más incómodo que hacerlo descalza. Así que desde muy pequeña aprendió a recorrer el mundo con los pies desnudos. Cada mañana, antes que los gallos cantaran, se levantaba para ir a la escuela. El camino no era fácil. 6 kilómetros de trochas de tierra, piedras afiladas y un río que debía cruzar saltando de piedra en piedra. Al principio lloraba en silencio por el dolor que le producían las piedras clavándose en las plantas de los pies. Pero con el tiempo, sus pasos se endurecieron, su piel se hizo fuerte y el dolor se transformó en costumbre. María no caminaba a la escuela, corría, no porque quisiera, sino porque si llegaba tarde, la maestra la castigaba. Además, al correr sentía que el frío se iba y que el mundo se volvía ligero, como si las montañas la empujaran hacia adelante. Mientras los demás niños llegaban con mochilas de colores y zapatos gastados, ella entraba al salón con los pies cubiertos de polvo, los cabellos despeinados y la respiración agitada. Sus compañeros la miraban con cierta burla. Algunos le decían «la descalza», otros se reían porque siempre tenía los talones agrietados. Ella, sin embargo, no contestaba. Se sentaba en su pupitre de madera y copiaba en silencio lo que la maestra escribía en la pizarra. La pobreza no era lo único que la rodeaba. También había amor. Su madre, cada noche, antes de dormir, le acariciaba el cabello y le decía: «Hija, no importa si no tienes zapatos. Lo importante es que tienes alas en los pies, y algún día esas alas te llevarán lejos». María no entendía del todo esas palabras, pero las guardaba en el corazón. A veces, cuando corría por los cerros, imaginaba que realmente tenía alas invisibles, que la ayudaban a ir más rápido, más alto, más allá de lo que sus compañeros podían alcanzar. En la comunidad, correr era simplemente una necesidad. Para ir al campo, para ir al colegio, para perseguir las cabras. Pero para María, poco a poco, se convirtió en un juego secreto. Cuando nadie la veía, se lanzaba cuesta abajo por las laderas, sintiendo cómo el viento le golpeaba la cara y el corazón le latía como un tambor. Había algo en esa sensación que la hacía sentir viva. Un día, mientras esperaba que su madre terminara de tejer, trazó con un palo unas líneas en la tierra y comenzó a cronometrarse a sí misma. Corría de un punto a otro, una y otra vez, hasta quedar exhausta. Nadie entendía por qué lo hacía, pero ella sabía que correr era algo más que trasladarse. Era una forma de hablar con la montaña, de escuchar el eco de su propia fuerza. La vida en el campo era dura. Había días de lluvia en los que debía atravesar el río con el agua hasta las rodillas. Otros días el sol quemaba tanto que sus pies descalzos parecían caminar sobre brasas. Sin embargo, ella jamás dejaba de correr. Correr era su refugio, su secreto, su manera de desafiar la pobreza y el dolor. Al caer la tarde, cuando regresaba a casa, solía detenerse en lo alto de un cerro y observar el horizonte. Allí, el cielo parecía no tener fin. En esos momentos, María sentía que el mundo era demasiado grande para quedarse solo en su pequeño pueblo. Aunque no sabía cómo ni cuándo, en el fondo de su corazón había una certeza: sus pies descalzos la llevarían lejos. Lo que ella aún no imaginaba era que ese hábito cotidiano
Esa rutina de correr entre montañas y piedras se convertiría en la llave que abriría un destino insospechado. María, la niña que corre descalza para ir a la escuela, comienza a descubrir que en sus pasos hay algo más que necesidad. Hay un talento que, aunque aún escondido, pronto sorprenderá a todos. Los días de escuela eran los más pesados para María, no solo por la distancia que debía recorrer corriendo descalza, sino por lo que la esperaba al llegar. Apenas cruzaba la puerta del salón, algunos compañeros comenzaban a murmurar y a reírse. «Miren, ahí viene la pata rajada», decía uno de los mayores. «Debe tener cactus en los pies, porque no le duelen las piedras», bromeaba otro. María fingía no escuchar. Bajaba la cabeza, se sentaba en su pupitre y apretaba el lápiz entre los dedos. Pero por dentro, cada palabra era como una piedra más en el camino. Lo más difícil no eran los insultos, sino el sentimiento de ser distinta. Los demás niños llegaban con zapatos gastados, sí, pero al menos zapatos. Ella era la única que entraba descalza al salón, con los pies marcados por el polvo y a veces con pequeñas heridas que apenas habían sanado. A la hora de recreo, cuando jugaban fútbol, nadie le pasaba la pelota. «No vaya a ser que nos la revientes con tus uñas», decían entre risas. En casa, María no contaba nada. Sabía que su madre trabajaba demasiado para preocuparse también por eso. Pero cada noche, cuando se acostaba, apretaba los puños y se hacía una promesa silenciosa. «Algún día, correré tan rápido que todos los que hoy se burlan se quedarán atrás». A pesar de las burlas, había algo que la mantenía firme: la sensación de libertad cuando corría sola por los cerros. Allí nadie la señalaba, nadie se reía. Allí solo estaban sus pasos y el sonido del viento. Correr no era un castigo, era un alivio. Un recuerdo en particular quedó grabado en su mente. Un día de clases, la maestra pidió que todos los alumnos escribieran en una hoja qué querían ser de grandes. Algunos dijeron doctor, profesor, ingeniero. Cuando fue el turno de María, dudó unos segundos y luego escribió: «Quiero ser corredora». El salón estalló en risas. «¿Corredora? ¿Y eso qué es?», preguntó uno. «Ya eres corredora, pues. Corres descalza como Chasqui», se burló otro. La maestra no dijo nada, pero al final de la clase se acercó y le preguntó: «María, ¿por qué escribiste eso?». Ella con timidez respondió: «Porque cuando corro siento que puedo volar». La maestra sonrió, aunque no entendía del todo. Para María, en cambio, esa pequeña afirmación fue una chispa. No importaba que los demás se rieran, ella ya había nombrado su sueño. Mientras tanto, en el pueblo, todos veían a María como una niña más de familia pobre. Nadie sospechaba que sus carreras diarias a la escuela estaban forjando algo único, una resistencia que ningún otro niño tenía. El dolor en sus pies ya no era un enemigo, era su maestro. Las piedras, el barro, el frío de las mañanas, cada obstáculo era un entrenamiento oculto. Y aunque nadie lo sabía, en silencio, la niña descalza estaba construyendo una fortaleza interior que un día cambiaría su destino. Una tarde, mientras regresaba a casa, escuchó a dos mujeres conversar en la plaza del pueblo. «Dicen que este año habrá competencia en la fiesta patronal». «Sí, pero ¿para qué? Siempre ganan los mismos chicos». María se detuvo. Su corazón dio un brinco. ¿Una competencia? ¿Correr en serio frente a todos? Por primera vez sintió que tal vez había llegado la oportunidad de demostrar que no era solo la niña descalza. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su cama de paja, se juró: «Si hay una carrera en la fiesta del pueblo, voy a correr, y esta vez nadie se va a reír de mí». Las burlas de sus compañeros alimentan en María una promesa silenciosa. Algún día demostrará que correr descalza no es motivo de vergüenza, sino su mayor fortaleza. La oportunidad parece acercarse con la carrera del pueblo. El pueblo entero se vestía de fiesta cada año en honor a su patrona.
Llegaban comerciantes con sus puestos de comida, se escuchaban bandas de música en cada esquina y las calles se llenaban de juegos, colores y risas. Entre los concursos más esperados estaba la carrera pedestre, donde los jóvenes competían por un premio sencillo, una medalla, un saco de arroz y la ovación de la plaza. María, que había escuchado el rumor semanas antes, no podía pensar en otra cosa. Cada día, mientras corría hacia la escuela, imaginaba la pista de la competencia. Sabía que sería su momento. El día de la inscripción, se acercó con nervios al pequeño puesto donde anotaban los nombres. El encargado levantó la vista y se sorprendió. ¿Tú también quieres correr, muchachita?, preguntó entre risas. Sí, respondió María con firmeza, aunque la voz le temblaba. Bueno, si quieres probar suerte, aquí apúntate. Cuando regresó a casa, le contó a su madre. Ella la miró en silencio, como midiendo la decisión. Hija, correr en el campo es una cosa, pero en una competencia es distinto. Todos se van a fijar en ti. No me importa, mamá, quiero hacerlo. La madre suspiró y asintió, sabiendo que la voluntad de su hija era más fuerte que el miedo. El día de la carrera amaneció con cielo despejado y aire fresco. La plaza estaba abarrotada de gente, y los competidores se alineaban al inicio con camisetas deportivas y zapatillas viejas pero firmes. María, en cambio, estaba con su vestido sencillo y, por supuesto, descalza. Algunos comenzaron a murmurar: ¿cómo va a correr sin zapatos? ¿Se va a lastimar? Seguro ni termina. María escuchaba todo, pero no apartaba la vista del camino. Sabía que no tenía nada que perder. El silbato sonó y la carrera empezó. Los primeros metros fueron difíciles. La multitud gritaba, los demás corredores la empujaban sin querer y el suelo estaba lleno de piedritas que se clavaban como agujas en sus pies. Pero pronto la niña recordó lo de siempre: respirar, mirar al frente y dejar que las piernas encontraran su ritmo. Uno a uno comenzó a pasar a los demás. La gente se sorprendía al ver que la niña descalza mantenía un paso firme, sin perder fuerza. Sus pies, acostumbrados al barro y a las piedras del campo, parecían hechos para resistir. A mitad del recorrido solo quedaban 3 delante de ella. Un muchacho alto trataba de mantener la delantera, pero respiraba con dificultad. María, en cambio, sentía que el aire de la sierra la impulsaba como siempre lo había hecho. Cerró los ojos un segundo y escuchó lo que tantas veces había escuchado en sus carreras solitarias: el viento susurrando entre las montañas. Con un último esfuerzo, aceleró. El público empezó a gritar: ¡Vamos, chiquilla, vamos! La descalza está alcanzando al primero. Y entonces sucedió lo inesperado. Cruzó la meta en primer lugar. El silencio se apoderó de la plaza por un instante, como si nadie pudiera creerlo. Luego estallaron los aplausos y los gritos. El juez le colocó la medalla de lata en el cuello, y aunque era un premio humilde, para María era más valioso que el oro. Mientras respiraba agitada, miró sus pies sucios y agrietados. En ese instante comprendió que no había corrido solo con los pies. Había corrido con cada burla, con cada lágrima, con cada promesa silenciosa que se había hecho en las noches. La gente empezó a hablar de ella. Algunos decían: «Tiene talento esa niña. Corre como si hubiera nacido para esto». María sonrió tímidamente, sin saber que ese pequeño triunfo era apenas el primer paso de una carrera mucho más grande que la esperaba. Esa noche, mientras guardaba la medalla bajo su almohada, se dijo a sí misma: «Hoy fue la carrera del pueblo, mañana será la carrera del mundo». María gana la carrera local contra todo pronóstico, demostrando que su resistencia descalza es una fortaleza. Sin saberlo, ese día en la plaza alguien muy especial la observa. Un entrenador que cambiará su destino. La noticia corrió rápido. La niña descalza ganó la carrera del pueblo. Durante semanas la gente hablaba de María en el mercado, en la plaza y en las chacras. Algunos lo contaban con orgullo, otros con incredulidad, pero todos coincidían en una cosa: había algo especial en esa muchacha.
Entre la multitud que la vio correr ese día se encontraba un hombre que no era del pueblo. Llevaba una gorra, una chaqueta deportiva y un silbato colgado al cuello. Su nombre era Ramiro, un entrenador regional que había viajado para visitar a su familia y por casualidad se encontró con la competencia en plena fiesta patronal. Cuando vio a la niña cruzar la meta descalza, con el rostro iluminado por el esfuerzo y la determinación, supo de inmediato que allí había un talento bruto, un diamante escondido en las montañas. Días después, buscó a María. La encontró al borde del río, lavando su ropa junto a su madre. «Buenas tardes, señora. ¿Usted es la mamá de la niña que ganó la carrera?», preguntó con respeto. La madre, sorprendida, asintió. «Sí, es mi hija María. ¿Por qué lo pregunta?». Ramiro sonrió. «Porque esa niña tiene un don y quiero entrenarla». María levantó la mirada, incrédula. Nadie nunca había hablado de ella así. «¿Entrenarme?», preguntó con timidez. «Sí, con disciplina podrías llegar muy lejos». La madre frunció el ceño. Para ella esas palabras eran extrañas. ¿Entrenamiento? ¿Carreras? ¿Qué significaba todo eso frente a la necesidad diaria de trabajar la tierra y sobrevivir? «Señor, le agradecemos, pero mi hija debe ayudar en casa. No podemos darnos el lujo de que pierda el tiempo corriendo». María sintió un nudo en la garganta. Quería gritar que correr no era perder el tiempo, que era lo único que le hacía sentir que el mundo era más grande que su pobreza. Pero se quedó callada. Ramiro, con paciencia, insistió. «Entiendo su preocupación, señora, pero créame, si la niña se dedica, puede cambiar su destino. Yo he entrenado a jóvenes que hoy compiten en campeonatos regionales. María tiene más resistencia natural que cualquiera que haya visto». La madre lo miró con desconfianza. Fue entonces cuando intervino la abuela, que había escuchado todo desde el corredor de la casa. Al día siguiente, buscó a Ramiro. «Quiero entrenar», dijo, con la voz segura. El entrenador asintió. «Bien, pero debes saber que será duro. No es solo correr. Es disciplina, dolor, sacrificio. ¿Estás lista para eso?». María respiró hondo y respondió. «He corrido descalza toda mi vida. Estoy lista para lo que venga». Los entrenamientos comenzaron en la cancha de tierra del pueblo. Ramiro le enseñó técnicas básicas, cómo respirar, cómo mover los brazos, cómo mantener el ritmo. Al principio María se sentía torpe. Estaba acostumbrada a correr libre, como el viento, sin pensar en posturas ni tiempos. Pero poco a poco entendió que el cuerpo también debía educarse. Los otros jóvenes que entrenaban con Ramiro la miraban con cierto desdén. «¿Cómo va a competir si ni zapatillas tiene?», decían. María escuchaba, apretaba los dientes y seguía. Porque aunque no lo admitiera, las burlas seguían siendo su combustible. Cada tarde, después de la escuela y de ayudar a su madre en la chacra, se reunía con el entrenador. Corría hasta que las piernas le ardían, hasta que el aire parecía no alcanzar. Ramiro la observaba y anotaba en un cuaderno. Veía en ella lo que pocos podían ver, una voluntad inquebrantable. «Tienes algo que no se enseña en ninguna pista: hambre de superación», le dijo un día. «Eso es lo que te hará diferente». María sonrió cansada, con los pies cubiertos de polvo. En ese momento comprendió que, por primera vez en su vida, alguien creía en ella. María empieza a entrenar bajo la guía de un entrenador que ve en ella un talento oculto. Sin embargo, lo que viene no será fácil. El dolor y la disciplina pondrán a prueba su fuerza como nunca antes. El primer mes de entrenamiento fue un golpe de realidad para María. Pensaba que correr era simplemente dejarse llevar por las piernas y el aire, pero pronto descubrió que el camino del atleta exigía mucho más: disciplina, resistencia mental y, sobre todo, sacrificio. Ramiro era estricto,
La hacía correr repeticiones de velocidad, marcar tiempos en distancias cortas y largas, practicar la postura y hasta aprender a estirar correctamente. «No basta con que seas rápida, María», decía él. «El cuerpo es como una máquina. Si no lo cuidas, se rompe». María escuchaba y obedecía. Pero había días en los que las piernas no respondían. El dolor en las plantas de los pies era insoportable y el cansancio la vencía antes de terminar. Había noches en que llegaba a casa cojeando, con los músculos adoloridos y ampollas nuevas en los pies. Su madre la miraba preocupada. «Hija, ¿vale la pena tanto sufrimiento?». María respiraba hondo y respondía: «Sí, mamá, porque cuando corro siento que todo esto tiene sentido». Pero el sacrificio no era solo físico, también era emocional. Mientras sus amigas jugaban después de clases o ayudaban en ferias del pueblo, María debía entrenar. No tenía tiempo para fiestas ni para juegos. Muchos no lo entendían. Algunos la llamaban loca por correr todos los días como si le pagaran por hacerlo. Hubo una semana en que estuvo a punto de rendirse. Una lesión leve en el tobillo la obligó a quedarse en casa durante días. El dolor era tal que ni siquiera podía apoyar bien el pie. Sentada en el corredor, mirando la montaña, pensó que quizá su madre tenía razón, que correr no llenaría el estómago, ni pondría zapatos nuevos en sus pies. Fue entonces cuando la abuela se acercó, se sentó a su lado y le dijo con voz serena: «María, ¿sabes cómo se hace el hilo fuerte?». «No, abuela», respondió ella. «Se tuerce, se estira, se aprieta hasta que parece que va a romperse. Pero no se rompe, se vuelve más firme. Así eres tú». Esas palabras se clavaron en su corazón. El dolor no era señal de debilidad, era la prueba de que se estaba volviendo más fuerte. Cuando regresó a entrenar, Ramiro notó algo distinto en ella. «¿Qué pasó, niña?», preguntó sorprendido. «Entendí que soy como el hilo, entrenador, y el hilo no se rompe fácil». Desde entonces, cada entrenamiento se convirtió en un reto personal. María ya no corría solo para mejorar marcas, sino para demostrarse a sí misma que podía resistir. Un día, Ramiro la llevó a una competencia regional en la ciudad. Para María, todo era nuevo. Las calles asfaltadas, los edificios altos, los cientos de corredores con uniformes brillantes y zapatillas profesionales. Ella, en cambio, llevaba un sencillo buzo que le habían prestado y, claro, estaba descalza. Los demás competidores la miraban con asombro y burla. «¿Va a correr así?», decían algunos. «No va a durar ni 10 minutos». Pero cuando la carrera comenzó, María recordó todo lo que había soportado en su vida. El frío de las mañanas, las piedras en sus pies, las burlas en la escuela, el hambre que a veces apretaba el estómago. Cada paso era un recordatorio de que había sobrevivido a cosas peores que el asfalto caliente o las miradas ajenas. Terminó en el 5º lugar, pero para ella fue como ganar. Había demostrado que podía competir más allá de su pueblo, contra corredores entrenados y equipados. Ramiro, emocionado, la abrazó y le dijo: «Esto recién empieza, María. Hoy viste la punta del camino. Si sigues, llegarás más lejos de lo que imaginas». Esa noche, de regreso en el bus que serpenteaba entre las montañas, María miró por la ventana las luces de la ciudad perdiéndose en el horizonte. Sonrió con cansancio, pero también con esperanza. Sabía que lo que había logrado era solo el comienzo. María descubre que el sacrificio y el dolor son parte de su transformación. Aunque aún es desconocida, empieza a abrirse paso en competencias más grandes, sin saber que el camino hacia su gran sueño recién comienza. El camino al éxito rara vez es recto, y María pronto lo descubriría. Después de su participación en la competencia regional, regresó al pueblo con una mezcla de orgullo y cansancio. Había probado que podía enfrentarse a corredores de ciudad, pero también había sentido lo duro que era competir contra atletas con zapatillas ligeras, ropa especial y una alimentación que ella no tenía. «Entrenador», le dijo un día mientras descansaban bajo un árbol, «¿de verdad cree que algún día puedo ganarles?
Yo corro descalza, con pan y mate de hierbas en la barriga. Ellos tienen todo: entrenadores, zapatos caros, vitaminas. Ramiro la miró fijo y respondió: María, lo que ellos tienen se compra con dinero. Lo que tú tienes no se compra en ninguna tienda. Tienes hambre, tienes resistencia, tienes corazón. Eso es lo que marca la diferencia. Sus palabras la animaban, pero la realidad seguía pesando. La pobreza en casa se hacía más dura. La cosecha había sido mala, el dinero apenas alcanzaba, y su madre empezó a insinuarle que quizá debería dejar los entrenamientos para ayudar más en la chacra. «Hija, correr no pone comida en la mesa», le dijo una noche, con la voz quebrada. «Yo sé que te gusta, pero ¿qué futuro hay en eso?». María sintió un dolor profundo. Por primera vez, dudó de sí misma. ¿Y si todo era un sueño imposible? ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? Durante semanas, sus pasos fueron más pesados. Ya no corría con la misma alegría, sino con una sombra en la mente. Hubo días en que pensó en no volver a entrenar, hasta que una tarde, mientras caminaba sola por el cerro, se encontró con un grupo de niños pequeños. Estaban jugando a las carreras y uno de ellos dijo: «Yo soy María, la que ganó en la fiesta patronal». Los demás rieron y comenzaron a imitarla, corriendo descalzos cuesta abajo. Ella los miró, sorprendida. Esos niños no la veían como una pobre muchacha sin zapatos, sino como un ejemplo. En ese instante, algo se encendió en su corazón. Comprendió que su esfuerzo no era solo para ella, sino para todos aquellos que necesitaban creer que los sueños eran posibles incluso desde la pobreza. Al día siguiente volvió con renovada fuerza. Ramiro lo notó de inmediato. «Hoy corres distinto», le dijo. «Hoy corro por mí y por todos los que creen que no se puede», respondió ella, con una determinación que sorprendió al entrenador. Con ese espíritu aceptó el siguiente reto: una competencia nacional juvenil. Era un desafío enorme. Allí estarían los mejores corredores de todo el país, con zapatillas de última generación, entrenadores profesionales y un respaldo económico que ella ni podía imaginar. Ramiro le explicó lo duro que sería. Allí no basta con tener resistencia. Necesitas estrategia, concentración y confianza. ¿Estás lista para enfrentarte a ellos? María lo miró sin dudar. «Entrenador, yo ya me enfrenté a la pobreza, al hambre y a la burla. Nada puede ser más duro que eso». La noticia de que María representaría a la región en la competencia nacional sacudió al pueblo. Algunos se llenaron de orgullo. Otros decían que era una locura. Pero en el fondo, todos estaban atentos a lo que sucedería. La noche antes de viajar a la capital, María salió de su casa y miró el cielo estrellado. Recordó cada piedra que había herido sus pies, cada burla que había soportado, cada lágrima que había escondido. Cerró los ojos y susurró: «No corro solo para ganar. Corro para demostrar que incluso descalza puedo llegar más lejos que cualquiera». María supera la tentación de rendirse y se prepara para enfrentar su mayor reto: una competencia nacional donde se medirá contra los mejores del país. Allí, su destino comenzará a definirse. El viaje a la capital fue toda una odisea. María nunca había salido tan lejos de su pueblo. El bus avanzaba entre montañas, valles y carreteras interminables. Llevaba consigo una mochila sencilla con un par de mudas de ropa, un buzo prestado y, por supuesto, sus pies descalzos, que serían su única arma en la carrera más importante de su vida. Cuando llegaron al estadio, María no podía creer lo que veía. Una pista de atletismo perfecta, con líneas blancas impecables, tribunas enormes y cientos de atletas calentando con ropa deportiva brillante. Todo parecía de otro mundo. Los demás corredores la miraban con curiosidad, algunos con burla. «¿Esa chica va a correr descalza?», se escuchaba. «Se va a destrozar los pies en el tartán». María sintió el peso de esas miradas, pero recordó algo que siempre decía Ramiro: «Que hablen, niña. Al final, la pista es la única que decide». El día de la carrera, el estadio estaba lleno.
Los jueces anunciaban a cada competidor y cuando mencionaron a María, la presentaron simplemente como la representante de la sierra. Nadie sabía su historia, pero todos notaron de inmediato sus pies desnudos. Algunos espectadores rieron, otros la señalaron con sorpresa. El silbato sonó y los corredores arrancaron. María, como siempre, no salió primera. Había aprendido a controlar su ritmo, a no gastar toda la energía en los primeros metros. Mientras los demás se disputaban la delantera, ella mantenía su paso firme, recordando el consejo de Ramiro. Corre como si estuvieras cruzando el río o subiendo el cerro. No compites contra ellos, compites contra ti misma. A mitad de la carrera, algunos comenzaron a flaquear. El calor, la tensión y la presión los hacía perder fuerzas. María, en cambio, se sentía como en casa. Cada respiración era aire limpio. Cada zancada era un recuerdo de las montañas que había corrido desde niña. El público empezó a fijarse en ella. La descalza avanzaba, uno a uno, superando a sus rivales. En los últimos metros, solo quedaban 2 corredoras adelante. Una de ellas era la favorita, una joven con zapatillas importadas y un historial de campeonatos. La otra estaba agotada y María la dejó atrás con facilidad. Los últimos 100 metros fueron una batalla. El estadio entero gritaba, algunos a favor de la favorita, otros sorprendidos por la muchacha de los pies desnudos. El dolor en las plantas de María era insoportable, pero en su mente apareció una imagen, la de los niños de su pueblo corriendo imitando sus pasos, la de su madre trabajando en la chacra, la de su abuela hablándole del hilo que no se rompe. Con un grito interior, aceleró. Sus piernas ardían, su corazón latía como tambor y en un instante de pura determinación, cruzó la meta en primer lugar. El estadio estalló en aplausos. Muchos no podían creerlo. La niña que había llegado sin zapatillas, sin uniforme, sin más que su voluntad, había vencido a las mejores corredoras del país. Ramiro corrió hacia ella y la abrazó. «¡Lo lograste, María! ¡Lo lograste!», gritaba con lágrimas en los ojos. Los periodistas comenzaron a acercarse. Las cámaras apuntaban hacia la joven descalza que apenas podía respirar. Cuando le preguntaron cómo lo había hecho, ella respondió con una sonrisa sencilla. «Corrí como siempre lo hice, con el corazón». Su victoria se convirtió en noticia. Los periódicos hablaron de la muchacha descalza de los Andes que desafió al país entero. Su historia inspiró a muchos y por primera vez el mundo empezaba a escuchar su nombre. Esa noche, en la soledad de su habitación en la capital, María tomó la medalla entre sus manos y la miró con ternura. Recordó su primera carrera en el pueblo, donde la gente se reía de ella. Ahora esa misma determinación la había llevado hasta allí. Sabía que no era el final, sino apenas el comienzo de algo más grande. María gana la competencia nacional contra todo pronóstico, convirtiéndose en noticia e inspiración. Pero con la victoria, llega también un nuevo desafío. Su historia empieza a atraer la atención internacional y el mundo pronto llamará a su puerta. La victoria de María en la competencia nacional no solo fue un título deportivo, fue un fenómeno humano. Los periódicos la llamaban la niña descalza de los Andes, y su rostro comenzó a aparecer en portadas de revistas, noticieros y programas de radio. Lo que más sorprendía no era solo su talento, sino su historia, la pobreza, los entrenamientos sin zapatillas, las largas caminatas para ir a la escuela. Todo aquello que para otros era motivo de vergüenza, para María se convirtió en el motor de su grandeza. Poco después, una federación deportiva internacional le ofreció una beca para entrenar en el extranjero. El día que recibió la noticia, no podía creerlo. Ella, que había corrido entre chacras y ríos, estaba a punto de viajar en avión por primera vez y competir con atletas del mundo entero. Su madre lloró al despedirse en el aeropuerto. «Hija, nunca olvides quién eres ni de dónde vienes», le dijo, abrazándola con fuerza. «Nunca, mamá, porque mis pasos nacieron aquí», respondió María.
con lágrimas en los ojos. El nuevo mundo era abrumador. Pistas de primer nivel, entrenadores con tecnología, atletas con equipos completos. Sin embargo, María mantenía la esencia que la había llevado hasta allí. Seguía entrenando con humildad, muchas veces descalza, porque sentía que sus pies desnudos la conectaban con la tierra y con su origen. Las competencias internacionales fueron un nuevo reto. Al principio no siempre ganaba. Se enfrentaba a corredoras con más experiencia y recursos, pero cada derrota la fortalecía. Ramiro, que había viajado como parte de su equipo, le recordaba constantemente: María, el éxito no se mide solo en medallas, sino en cuánto creces con cada paso. Y ella creció. Aprendió técnicas, mejoró su resistencia, descubrió estrategias. Con el tiempo, comenzó a subir al podio, y su nombre resonó en países donde nunca imaginó que alguien pudiera hablar de ella. Su historia se volvió un símbolo. No era solo una atleta, era la prueba viviente de que la disciplina, la fe en uno mismo y la resiliencia podían transformar cualquier destino. Universidades, escuelas y hasta organizaciones sociales la invitaban a compartir su experiencia. Allí, María hablaba no solo de correr, sino de correr hacia los sueños. En una de esas charlas, un niño se le acercó con timidez y le mostró sus pies descalzos. «Señorita María, yo también quiero correr como usted, aunque no tenga zapatos». Ella se agachó, lo miró a los ojos y le respondió: «Entonces ya tienes lo más importante, las ganas. Los zapatos llegan después». Con el tiempo María logró algo que jamás imaginó. Se convirtió en atleta internacional reconocida, pero más allá de las medallas. Su mayor orgullo era inspirar a miles de niños y jóvenes que veían en ella un reflejo de sus propios sueños. En su pueblo natal, levantaron una pequeña pista de atletismo en su honor. Cuando regresaba, la gente la recibía como heroína, pero ella siempre respondía lo mismo: «No soy diferente a ustedes, solo aprendí a no rendirme». Y cada vez que corría, ya fuera en un estadio lleno de gente o en el camino solitario de su pueblo, María sentía lo mismo: el viento en la cara, la tierra en los pies y el corazón latiendo como cuando era niña. Porque en el fondo, nunca dejó de ser aquella muchacha que corría descalza hacia la escuela, soñando con un futuro más grande que las montañas que la rodeaban. La historia de María nos recuerda que los sueños no nacen de lo que tenemos, sino de lo que creemos posible. Que el sacrificio, la disciplina y la fe pueden convertir la carencia en fuerza, y que a veces los pies más humildes son los que dejan las huellas más profundas en el mundo. No importa si corres descalzo, lo importante es que nunca dejes de correr hacia tus sueños.